este número le hemos querido dar en compañía, porque me tocó a mí mirar a ver cómo Compa de la Cuesta, que es la ponente, ¿no?, que es catedrática de Derecho Penal, Manolo de la Rocha. Encantada, Manolo. Sin saludarte. Nada, encantada. Y entonces, este número va a ser básicamente lo hemos querido dar un enfoque académico, ¿no? Por eso abundan, no son prácticamente casi en exclusiva catedráticos o catedráticas, ¿no? Gente de universidad. Le hemos querido dar ese sesgo. Y entonces son dos números que se complementan, el 42 y el 61. Me hace gracia como Manolo, que escribió en el 42, ahora si lee el 42, ve que muchas de las reivindicaciones de hace 5 años siguen siendo vigentes, siguen estando las mismas. Coordiné yo aquel número. Y lo coordinó él, como os he dicho, ¿no? Fue él el que lo llevó y fue él quien reunió a ese elenco de jueces, básicamente, no para eso. Y hoy, pues vamos a tener, y así mientras viene Paz ya lo digo, tenemos que creo que todo el mundo lo conocéis, por supuesto, a Paz de la Cuesta, que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria. Trabajó mucho en Andalucía, en Cádiz, fue presidenta del Instituto de Igualdad allí de Andalucía. Tiene muchas publicaciones, trabaja mucho con Alemania, con la Universidad de Friburgo, ¿no? Cada 2 por 3, además de ser amiga, no puedo quedar con vosotros porque es que me voy a Alemania. Bueno, pues vale, se va a Friburgo, ¿no? Y bueno, es una colaboradora de Argumentos. Me parece que son 3 colaboraciones que has hecho, ¿no? Creo que sí, 3 colaboraciones y ella ha sido diputada en el Parlamento de Cantabria, ahora está como concejala del Ayuntamiento de Santander, como tal. Manolo le conocéis todos, ¿no? Sí, bueno, Manolo, ¿quién no te va a conocer? Sabéis que ha sido diputado durante 3 legislaturas, me parece, ¿no? Fue el alcalde de Fuenlabrada, que, o sea, conoce el mundo municipal muy mucho, ¿no? Conoce el mundo político, evidentemente por eso empezó en los años que empezó casi la democracia fue consejero de educación de Leguina, o sea, hace años. Esto es, siempre ha estado muy comprometido con lo que es la política, ¿no? Además, Sí. Y el sindicato, el sindicato de UGT, imprescindible en su biografía, y desde el 22 también imprescindible desde mi punto, y que toca mucho con lo que hablábamos antes, es el presidente del Movimiento de la Paz. Sustituiste a Paca, ¿no? A Paca Sauquillo. Y bueno, pues eso es mucho, ¿no? También, porque es otra persona. Y luego, quien falta de venir, que es Soledad Murillo, que también la conocéis, es actual concejala, ¿no? del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Madrid. Sabéis que es profesora en la Universidad de Salamanca, ¿no? Bueno, que es una persona que ha estado tremendamente ligado a todo el movimiento feminista desde la responsabilidad de la Secretaría de Estado, ¿no? Trabajó tanto con Zapatero como con Pedro Sánchez, ¿no? En toda la cuestión de igualdad. Es una referente de saber todas las leyes principales de igualdad llevan una patina de Sole, ¿no? Y Sole es la que está subiendo, me parece, ¿no? Y entonces el diálogo, pues lo vamos a enfocar con 3 preguntas, básicamente, que cada uno, o 3 bloques, y luego lo que queráis intervenir, ¿no? Pero que va desde cómo se vive, percibe, etcétera,
la justicia, hoy cada uno desde su campo, una es socióloga, él es abogado, ella es académico, pues bueno, cómo se vive esa cuestión y al final será qué soluciones a corto, medio, largo plazo vemos desde el punto de vista de cada uno, de la sociología, del mundo jurídico o del mundo académico, derecho penal sobre todo, ¿no? Nada, Sole, que te habíamos presentado. Perfecto, estupendo, muchas gracias. Como te conocemos ya todo, te hemos presentado, hemos hablado, incluso hemos empezado hablando un poco de la dramática situación de Gaza, ¿no? Que teníamos que estar todo el mundo casi en plan monográfico en contra del genocidio ¿no? Y nada, y íbamos a empezar el diálogo, ¿no? Como tal, que decíamos que bueno, en un breve espacio de tiempo cada uno, sí, pues vamos a hacer unas preguntas sencillotas para terminar con las alternativas y que la gente que ha venido pueda decir lo que estime oportuno. Y entonces, pues vamos a empezar por la que más tarde ha llegado. Vale. Se llama penalización. Y entonces la cuestión es la siguiente, es cómo tú eres socióloga, sí, ¿no? Profe, socióloga, sí. ¿Cómo se percibe hoy a la justicia? El hombre que está en la calle, la persona que está en la calle, que siempre dice, coño, quien tiene padrino se bautiza, quien no, tal. O sea, y luego vemos cantidades de cosas que nos escandalizan o que al menos no entendemos de lo que está ocurriendo en el mundo de justicia. Y te digo, ¿cómo tú crees como socióloga que se está viviendo la justicia? Bueno, estoy encantada de estar aquí, estupendo por fin. Gracias, Fernando, y bueno, menuda mesa, ¿no? Eso ya es... Bueno, según las encuestas, cuando se pregunta por la justicia, es uno, dentro de lo que significa empleo, vivienda, desigualdad económica, la justicia no se percibe como un órgano independiente y no se percibe como un órgano que con carácter universalista en el sentido de atender a todo el mundo igual. Hay privilegios y eso sí se manifiesta, y esto está en toda la horquilla ideológica, ¿no? Y desde luego lo que sí se percibe también es que los medios de comunicación están tomando mucho interés por los tribunales, por las sentencias y por los procesos de instrucción. Y lo que resultaría interesante es saber si están tomando interés en algún aspecto concreto o están tomando interés en otro, que significa el desautorizar al gobierno como tal, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que tiene la mayoría de la población es el tiempo dedicado que tiene que invertir la justicia aparentemente para dictar sentencia final. Con lo cual, lo que no está actualizado todavía en nuestro país es la reparación. Es decir, cuando tienes una sentencia que te ha liberado y no hay reparación después para la persona que ha estado sometida a ese escrutinio público, porque es un escrutinio público y abierto. Es decir, por eso fue muy interesante cuando se hizo un juicio en abierto con los independentistas en Cataluña. Eso fue muy interesante, y hay jueces que piden juicio abierto y otros jueces piden el secreto de sumario, ¿no? Y ha perdido la imparcialidad. Yo no conozco ningún otro funcionario, quizá porque hay que compararse como funcionarios, que tengan tal presunción de imparcialidad y tal blindaje en el sentido de pedir cuentas con respecto a su actuación profesional. Esa es mi interpretación. No conozco otro funcionario así. El resto de funcionarios tenemos algún límite en el ejercicio de nuestra profesión, pero desde luego los jueces tienen presunción de imparcialidad y tienen presunción además de dictar justicia con un sistema ecuánime en cuanto a dictar sentencias, a pesar de que luego hay sesgos ideológicos muy graves, ¿no? Y el Consejo de Poder Judicial siempre se le ha pedido que actuara en consecuencia y pudiera por lo menos vigilar, que está dentro de su regulación y sus estatutos. El Consejo de Poder Judicial lo tiene dentro de sus estatutos, la capacidad de vigilar la acción judicial y los impactos negativos que tengan las sentencias sobre la ciudadanía.
Y tú, Manolo, viendo que fijo que coincidimos todos los asistentes con lo que ha dicho Sole, esa percepción social de no imparcialidad, de no neutralidad de la justicia, ¿cómo, la pregunta es, esa percepción social también le afecta a ti como profesional, a los abogados, a los fiscales, a los jueces? ¿Qué es lo que ocurre con la justicia desde una mirada más profesional? Bueno, si me permite, Fernando, yo querría aportar algún dato más sobre la sensibilidad social acerca de la justicia, porque hay encuestas importantes que ha venido haciendo prácticamente todos los años el Consejo General del Poder Judicial, también en algunos casos el Defensor del Pueblo, y esas encuestas muestran datos que pueden ser interesantes para la reflexión colectiva. Los he sacado del barómetro que hace el Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, dice, ¿no?, en general hay una marcada percepción negativa sobre la justicia. La justicia, que es un poder del Estado, pero que al mismo tiempo es un servicio público. Y yo insistiría más en la idea de que es un servicio público, que debe prestarse por igual para todos los ciudadanos y ciudadanas, cualquiera que sea su condición social, económica o de otra naturaleza, y que no siempre se presta igual. Y digo no siempre, porque es verdad que muchas veces sí se presta en unas condiciones objetivas de independencia judicial y con un sistema que regula las leyes procesales de recursos para ir ajustando los errores judiciales o las interpretaciones que a veces los jueces y juezas hacen de una manera inadecuada. Pero esa percepción en los encuestas o barómetros dice lo siguiente: solo el 45% se identifica plenamente con la administración de justicia, el 27% se mantiene expectante, el 10% es receloso y un 18% no se pronuncia. O sea, un 45% sí se siente plenamente identificado. El resto tiene reparos de distinta naturaleza o de distinto grado. La valoración ciudadana sobre la imparcialidad de los jueces está fuertemente dividida, ya que el 48% defiende la imparcialidad de los jueces. La imparcialidad, no digo la independencia, que es un concepto distinto. La independencia es la no vinculación o sumisión a otros poderes. La imparcialidad es la neutralidad a la hora de aplicar la Constitución y las leyes, o las leyes interpretadas desde los valores y principios constitucionales, básicamente los derechos fundamentales que se garantizan. El 78%, esto es muy interesante, opina que la gente rica es tratada mejor que los demás. Y hay, aunque esto no siempre se produce, pero hay algunos casos significativos donde se ve de una manera mucho más viva ese cuidado, entre comillas, que a veces tienen jueces o fundamentalmente salas del Tribunal Supremo, que son las que en última instancia casan, es decir, resuelven las controversias. Por ejemplo, recientemente se dictó por la Sala Primera de lo Civil una sentencia sobre los fondos buitre. Una sentencia que contradice de manera radical la que hace un año y pico había dictado la misma sala, y una parte eran los mismos magistrados, en una sala de 5, en una composición mayor, y había 3 que eran los mismos. Ahora dicen algo completamente distinto. ¿Por qué? Pues la interpretación es la presión de estos fondos financieros, la generación de un clima de que eso podía afectar directamente a la inversión en España, de fondos de inversión que pululan por Occidente, fundamentalmente por Occidente, y bueno, de repente personas que estaban en la misma situación que los de antes, que es si podían ejercer el derecho de retracto. El problema es muy simple. El Ayuntamiento de Madrid, como sabéis, vende las viviendas públicas
a unos fondos que llamamos fondos buitre, tienen nombres y apellidos, pero la ley de arrendamientos establecía que los inquilinos tienen un derecho de tanteo y de retracto, salvo cuando se vende un bloque en su conjunto. Exacto. Si se vende el bloque, entonces se puede vender y el comprador se subroga en las mismas condiciones que tenía el vendedor respecto de los inquilinos. Así es. ¿Qué ocurre? Que el Ayuntamiento de Madrid no vende el bloque en su conjunto, porque hay algún local que queda fuera, porque hay unas plazas de garaje que quedan excluidas, porque hay un piso que no lo venden porque estaba en otra condición. Y entonces, después de que el juzgado desestimara la demanda, en el primer caso la audiencia hace una sentencia que dice no, está claro que no se ha vendido el bloque entero, y el Tribunal Supremo ratifica. Los inquilinos, esas personas, tenían un derecho de retracto, es decir, de comprar la vivienda al mismo precio al que ha sido vendida. Y lo dice la primera sentencia con una claridad meridiana. Llega la segunda, un supuesto idéntico, y hacen matices y dicen al final que no tiene ese derecho. ¿Por qué? Si hubieran sido un pleito entre un propietario anónimo y una persona y un inquilino anónimo, hubiera tenido esa repercusión, esos efectos, esa interpretación. Probablemente no, y lo digo con claridad. No, seguro que no. Hubo supuestos, recuerdo, Enrique Lillo, que está aquí, lo recordará, la sala de lo contencioso en relación con una interpretación del IRPF favorable a los ciudadanos, que de repente se cambia esa interpretación, incluso dejando en minoría a la sala especial o a la sección que tenía específicamente atribuida esa función en la sala de lo contencioso. Luego hay hechos que muestran a la ciudadanía signos que llevan a la percepción. Esa percepción se produce en muchos casos concretos, pues unas veces sí y otras no. En la mayor parte de los casos yo debo decir como abogado que creo que los jueces son independientes, que actúan con imparcialidad, no actúan al margen de su propia reflexión, de su propio pensamiento, pero para eso está el sistema de recursos, para que los recursos al final haya unos órganos superiores, básicamente el Tribunal Supremo, pero a veces los Tribunales Superiores de Justicia, que unifican esa doctrina y en última instancia, cuando hablamos de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional. La mayoría, mi percepción, mi experiencia es que sabemos que hay jueces que son, por ejemplo, en lo laboral, pues pro empresario y otros pro trabajadores. ¿Quiere decir que si tú llevas a un trabajador te dan siempre la razón? No. ¿Quiere decir que si llevas a una empresa te dan siempre la razón? Los otros no. Pero, bueno, hay una cierta percepción. Más elementos sobre esto. ¿Cuáles son las razones? Bueno, sin embargo, las personas... Hay un dato muy significativo en los barómetros. Las personas que han tenido que pasar por un tribunal de justicia tienen una valoración distinta. 7 de cada 10 consideran que aquello funciona razonablemente. El que ha pasado por un tribunal, el que no ha pasado, tiene una visión distinta. ¿Y cuáles son las razones? Cuando se les pregunta a los ciudadanos, ¿y usted por qué tiene una visión distinta o una visión negativa o una visión no positiva o una visión de distanciamiento, de discusión? Pues dicen, 1, la justicia es lenta. 2, la justicia es ininteligible. Un 82% de los ciudadanos y ciudadanas dicen que el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y difíciles de entender por el ciudadano medio. Y luego hay un porcentaje muy alto que dice, si yo tengo que ir o he ido o voy a un tribunal o a un juez, me siento intimidado o incómodo o incómoda. Hace poco hemos visto un vídeo del interrogatorio de un juez al ministro de Justicia, como testigo, en un trato que yo he vivido escasísimas veces, por no decir que casi nunca, por no decir que nunca. Normalmente los jueces suelen ser respetuosos con los testigos. Si además ese testigo forma parte de otro poder del Estado, pues más, ¿no? Pero es verdad que esas sensaciones, esos datos, esos elementos muestran una desigualdad de trato. Y 2 datos últimos.
Los españoles, sin embargo, consideran que la justicia es la garantía última en defensa de la democracia y de las libertades. No está en el legislador ni está en el ejecutivo. Es decir, el legislador está ha sido elegido y por tanto representa la mayoría social que en cada momento ha tenido el apoyo para dictar las leyes que considere y ejecutar la política que el gobierno le propone, que el gobierno es el que dirige, según la Constitución, la política del país, pero la gente sabe o piensa que en última instancia los tribunales son la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. Y por tanto eso genera un cierto respeto y confianza, que no es contradictorio con lo que antes he dicho. Y el último dato es, hay encuestas del Consejo a los jueces, si se sienten independientes o no. Y la última, que creo que es la última que yo he manejado, la del 23, año 23, dice que el 99% de los jueces se sienten independientes. Y el 94% percibe que el trabajo de sus colegas es también totalmente independiente. Claro. Yo haría lo mismo. Luego, ellos se consideran independientes y piensan que alguno de sus colegas no lo es, por una orientación o por otra. Estos son los datos que hay y yo me paro aquí. Yo voy a hacerle, precisamente por lo que ha dicho, una puntualización pequeñita. O sea, el plan Reside que se ha planteado hoy en el ayuntamiento es comprar edificios para pisos turísticos. Y el plan Reside que ha presentado hoy el alcalde está no en el centro de Madrid, no en distritos centro, sino en toda la periferia. Comprar edificios completos. Y ahora la comunidad tiene que decir que sí, pero bueno, hay una complicidad ideológica en cuanto a sancionar positivamente y convalidar decisiones. Si cruzas esos datos, Manolo, con el tema de, por ejemplo, las víctimas de violencia de género según el observatorio, la desconfianza en la justicia es máxima, pero aparte de la subjetividad, de la percepción de cómo ha estado una vista oral, una instrucción, hay un 75% de sobreseimientos. ¿Perdón? De sobreseimientos. 75% de sobreseimientos es aquí no pasa nada, váyase a casa. Nada más que era puntualizarlo. El plan Reside. ¿Pero lo compra un fondo buitre o el ayuntamiento directamente? El ayuntamiento permite que se compre por grandes tenedores. No lo compra el ayuntamiento. ¿O los compra el ayuntamiento? No municipaliza edificios. No es lo mismo, claro. Pero si hay vecinos o no es perfectamente los puede ofrecer salir. Con esta descripción de la situación nos queda un poquito, cuando vamos por un bar, cualquiera de nosotros, siempre está el cuñado que sabe mucho y que dice esto, que además que es muy mayoritario, parece que esto yo lo solucionaba con meter en la cárcel a todos estos durante 50 años, me cago en 10 días, es posible con tortura, ¿no? O sea, el aspecto punitivo como solucionador absoluto de todos los problemas. Y aquí tenemos a Paz, que es justamente la especialista en este tema punitivista o como lo queramos llamar, pero que es una percepción que siempre la recibimos. Se le mete a una persona 10 años de cárcel, 20, joderse, es como mínimo 30 años, ¿no? ¿Eso soluciona algo? ¿No? ¿Cuál es tu visión desde esa perspectiva? Yo voy a empezar, agradeciéndoos la invitación a todos los que sois miembros del Consejo de Argumentos y a vosotros, encantada de estar con vosotros. Voy a empezar también con otra encuesta, ya que la cosa va de encuestas. No tenía pensado hacerlo, no tengo aquí los datos, hablo de memorias, la encuesta de percepción sobre la corrupción que a nivel mundial organiza una asociación independiente. La percepción de la corrupción, quiero advertir, no es lo mismo que la corrupción. O sea, medir la percepción de la corrupción no es medir la corrupción. Primer punto. Pero a los efectos que estamos hablando creo que es significativo, porque en los últimos años España está cayendo en picado de puestos del tercio superior
estamos empezando a caer. Del año pasado, del 22 al 23, que es la última encuesta que hay, ha caído 10 puntos. O sea, 10 puestos, no 10 puntos, 10 puestos. Podemos hablar, no voy a entrar en si hay más corrupción o no hay más corrupción, o cuáles son las razones de esta percepción de la corrupción, pero una de las razones de ellas yo creo que está en lo que habéis hablado vosotros, en la desconfianza que pueda generarse respecto de los tribunales de justicia y respecto de la administración de justicia. También ha hecho Soledad referencia a cuál es la razón por la que haya ese interés de ciertos medios de comunicación en determinadas resoluciones, que son la inmensa mayoría de ellas de carácter penal, en procedimientos de carácter penal. Para plantearnos por qué hay ese interés y por qué estamos viendo algunas cosas en la administración de justicia que nos hace dudar sobre la imparcialidad, y yo me centro en el ámbito penal, creo que el que más trascendencia o el que más difusión está teniendo ahora es el ámbito penal, creo que hay que hacer algunas reflexiones porque no es una única causa, sino que pueden ser varias. La primera que yo me plantearía es si nuestra judicatura logró romper con la dictadura. Con la dictadura. No lo digo, o sea, no quiero ser crítica con las personas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la Audiencia Nacional, a la que ya no se critica, pero lo mismo alguien en esta mesa sabe las numerosísimas y fortísimas críticas que había contra la Audiencia Nacional al principio de la democracia, pues creo recordar que en torno a 2/3 de los magistrados que conformaron en su momento la Audiencia Nacional provino de dónde provenía. Efectivamente, del Tribunal de Orden Público. Mantenemos sistemas de acceso a la judicatura que provienen de hace más de un siglo y que se basan en la memoria, no en el conocimiento, porque la memoria no significa conocimiento, no en la comprensión de los problemas y no en la capacidad de relacionar para dar solución a los problemas. Y luego tenemos una última cuestión que me gustaría poner sobre la mesa. Seguro que hay muchas más, pero estas tres me preocupan especialmente. ¿Hemos logrado romper con la dictadura? ¿El sistema de acceso es el más razonable en estos tiempos? Ahora que se habla de incluir la inteligencia artificial para que busquen sentencias que puedan ayudar a los jueces, a mí, perdónenme la expresión, me dan todos los males. O sea, bien. Tercera cuestión. ¿Qué control hay sobre la judicatura? El control de la judicatura lo tiene el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano. Hay estados donde no hay Consejo General del Poder Judicial. No pasa nada. No pasa nada. España tiene un Consejo General del Poder Judicial que se supone que es un órgano que lo que trata es de garantizar la autonomía o la independencia del sistema judicial, de la administración de justicia respecto del poder político. O del poder ejecutivo más que del poder político. Y no voy a entrar en todos los debates que hay en torno a si es razonable cómo se constituye, si no lo es, si es razonable cómo se nombran los miembros o no lo es. No voy a entrar en esta cuestión. Pero lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial desde hace muchos años no está cumpliendo con sus funciones. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no voy a entrar en el sistema, y además es que no creo que el sistema de acceso sea la causa. No creo que el sistema de acceso sea la causa. Creo que hay problemas que subyacen. Por ejemplo, en los últimos nombramientos, hablo también de memoria, el 45% de las plazas del Tribunal Supremo han sido designadas a una asociación de jueces, que es la mayoritaria, pero que no llega de lejos al 45%. Es decir, hay procedimientos que priman a determinados sectores judiciales. Y yo creo que
gran parte del problema no está en que haya designación política de una parte de los jueces, sino en que los sistemas de funcionamiento interno del Consejo General del Poder Judicial prima a determinados sectores judiciales. Eso está condicionando la representatividad en los órganos superiores. Y la prueba es que el Tribunal Constitucional, que tiene un sistema de nombramiento distinto, que no depende del Consejo General del Poder Judicial, tiene serios enfrentamientos, por decirlo suavemente, con el Tribunal Supremo. De modo que, bueno, pongo esto sobre la mesa. Sobre la cuestión, porque me he ido completamente de la pregunta, pero me ha parecido muy interesante lo que habéis hablado. Pero por centrarme en la pregunta, ¿puede el derecho penal, con esta llamada a que le corten la cabeza a todo el que se muere, resolver algo? Pues vamos a ver, el derecho penal, yo creo que todo el derecho y también el sistema de justicia responde a una determinada sociedad. Nuestro derecho penal es fruto de una sociedad concreta con sus equilibrios de poderes, porque quienes hacen las leyes son quienes acceden al poder. De modo que si queremos resolver algo, lo que tenemos que resolver es los problemas que tiene la sociedad, porque es de la que emana la ley y de la que emana el derecho penal. Más estadísticas. Tradicionalmente, en el Código Penal, los delitos más gravemente penados, proporcionalmente, eran los delitos contra la propiedad, los hurtos, robos, y tradicionalmente los delitos que más condenas y más internos en prisión había eran los de hurtos, robos y lesiones. Después ya empezaron los tráficos de droga. El tráfico de droga, lo que está entrando es el pequeño tráfico de drogas, es decir, estamos hablando de delincuencia de supervivencia, hurtos, robos y tráficos de droga. Bien, estadísticas del 23 de condenados, 24% seguridad vial. Esto rompe todos los esquemas externos. Seguridad vial. Después, 17% lesiones. Esto pone de manifiesto las lesiones siempre han estado entre los 3 primeros, ciertamente, pero pone de manifiesto que tenemos una cierta violencia en la sociedad. Un 17% de las condenas. Un 15% los hurtos. ¿Qué es hurtos? ¿Esto qué significa? Significa que nuestra sociedad es socialmente más justa, hay menos pobreza, la gente no tiene que recurrir al delito para vivir, lo cual habla muy bien de nosotros, y además la ley penal es más, si me permiten la expresión, democrática, porque los que cometen delitos contra la seguridad social somos todos. Yo no lo reconoceré nunca, pero como hay un abogado que me puede defender, me atrevo a decirlo. Unos más que otros, ¿eh? Los parados que cobran la prestación de desempleo y la cobran percibiendo, trabajando en un trabajo ilegal, la seguridad social les reclama, incluso hay un tipo penal por una cuantía que en cambio el que defrauda fiscalmente la cuantía es 100.000 euros, mientras que el otro creo que eran 1.200 o 1.500 euros. Estoy de acuerdo con eso, pero la idea es nuestra sociedad la que hace la ley penal, por tanto la ley penal no va a resolver nada, porque la ley penal no puede resolver problemas sociales. Tenemos que resolver los problemas sociales, primera cuestión. Y segunda cuestión, por aquello de aportar una luz, un rayo de esperanza. Hasta hace 10 años, los 3 delitos que más se cometían eran robos, hurtos, lesiones, tráfico de drogas, y vamos alterando la jugada, ¿eh? Ahora mismo el primero es la seguridad vial. O sea, impresionante. Seguridad vial, segundo lesiones, tercero hurtos. Es decir, afortunadamente hemos pasado del paradigma del pobre delincuente. Por más que haya determinados sectores que están ahora centrando en la delincuencia del inmigrante, que es la delincuencia de la pobreza. Están queriendo recuperar aquella idea de el pobre delincuente que nuestras estadísticas ponen de manifiesto
Pero ¿y por qué hemos logrado esto? No porque el derecho penal sea más bueno o sea eficaz, porque hemos logrado mejorar la sociedad. Sí, nuestro comportamiento. Eso es lo que yo os quería contar. Vacío. Y como... ¿no te parece Que hables más alto medio. Ah, perdón, es que... Reflexiona. ¿Y no te parece que precisamente, porque lo que hay entonces es una violencia bastante de baja intensidad, por decirlo así, con respecto a periodos anteriores, ¿no? ¿Y no te parece que en el ámbito político el hecho de una confrontación excesivamente dura, sin límites ni verbales, habiendo desechado el argumento como parte de interlocución con el adversario político, no pudiera incidir en la sociedad negativamente? A ver, es que partes de la premisa que tenemos menos violencia ahora. Yo creo que la premisa es la contraria. De hecho, el derecho penal, en las 39 reformas que llevan los 30 años de vigencia, se ha caracterizado en que cada reforma incrementaba más las penas. Y en las reformas de 2010 y 2015 las penas prácticamente se han duplicado. El derecho penal, que es el sistema que regula el uso de la fuerza y de la violencia por parte del Estado, si mete en el sistema violencia, hay dos factores. Uno, hay más violencia en el sistema, primero, y segundo, al meter más violencia la está retroalimentando. De modo que no creo que haya menos violencia, creo que hay más violencia. Entonces, efectivamente, esa violencia se está trasladando al ámbito político, pero se está trasladando al ámbito político de una forma que a mí me preocupa muchísimo, porque hasta prácticamente antes de ayer un exabrupto en el ámbito político era delictivo. Hoy en día se dicen auténticas burradas y salen absueltos. Y a título de ejemplo, probablemente recordéis La justicia es un cachondeo de Pedro Pacheco. No sé si recordáis Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, yo vivía allí. La justicia es un cachondeo. No se le condenó porque logramos demostrar que lo que había dicho es: si la justicia fuese así, sería un cachondeo. Pero si hubiera dicho es un cachondeo, le hubieran condenado por injurias. Hoy en día estamos oyendo que a personas en concreto, no a un sistema, a personas en concreto se les llama corruptos, sinvergüenzas, en fin, no voy a reproducir. El nivel de violencia que hay en política es altísimo, pero es el que hay en la sociedad, ¿eh? Y los que estamos dando clase todos los días, bueno, tú lo mismo te lo sé. Bueno, en penal es que esto se nota muchísimo. En derecho penal se nota muchísimo. O sea, llegan los alumnos con un querer matar a todo el mundo que alucina. O sea, yo hace años que no explicaba la pena de muerte. El año pasado he tenido que volver a explicarla. ¿La pena de muerte? La pena de muerte. Porque cada vez hay más alumnos que reclaman la pena de muerte. Luego, es que la política también es un producto social. Claro. Efectivamente, la política es un producto social. Tenemos, es la manifestación de lo que no se manifiesta, pero que hay debajo, igual que el derecho penal. Fíjate, respecto a lo que dices, Paz, te voy a preguntar como socióloga, a ti. En la revista hay un artículo que hicimos de forma colaborativa el Consejo de Redacción y me levantaba por el teléfono porque quería leer 3 líneas. Nos dedicamos en ese artículo colaborativo a mirar, entre otras muchas cosas, las páginas web de las principales asociaciones de los jueces y los jueces, entre comillas, más mediáticos, ¿no? A ver qué es lo que decían sobre la justicia como jueces. Hay un libro estupendo que me dejó alucinado de Uría, Joaquín, ¿no? La justicia al banquillo. Y dice lo siguiente, voy a leer solo una, de los 8 ejemplos que pongo, solo una, para que digamos. Y decimos, y por último, y va para ti la pregunta, en este sentido de polarización social, de la agresividad de la que acaba de hablar Paz. Y dice, y por último, ya que podríamos llenar cientos y cientos de folios
y aunque nos avergüence su lectura, citaremos al juez Carlos Antonio Vega, titular del Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona, cuando se dirige al vicepresidente Oriol Junqueras con estas chabacanas y soeces lindezas. Los ejemplos que ponemos van citados con el juez y en dónde está trabajando. No, este señor emite sentencias con lo que dice lo siguiente a Oriol públicamente, a un vicepresidente. Dice públicamente: el catalán no se toca, pero a los niños catalanes los sobáis mientras se os pone morcillona. Un juez. Luego este señor emite sentencias. Esta polarización, que es brutal, podríamos decir, jueces que le dicen a la ministra, a la cacatúa, que además eres fea y horrorosa, no sé cómo te aguanta tu marido, ¿no? Coleccionadora de bonos sociales, es las lindezas que dice un juez que trabaja que emite tales sentencias, se lo dedica a la ministra de Justicia. Tú, claro, esa agresividad de la que hablas... De sanidad. De sanidad, perdona, de sanidad. Sanidad, sí. Sole, esa polarización social que ocurre en esta sociedad tan polarizada, ¿es posible hacer justicia así, socialmente? O sea, ¿qué nos pasa? Bueno, por ejemplo, yo puse en un máster puse el voto particular del magistrado de la audiencia de Pamplona con el tema de la manada, y mis alumnos pensaron que yo estaba poniendo una página de pornografía, porque estaba hablando de lubricar, estaba hablando de jadear. Esto era así, ¿no? Y evidentemente lo que pensé es que el Consejo del Poder Judicial, que puede trabajar sobre sentencias, tomaría algún tipo de medida. Tomaría algún tipo de medida que no solamente sea para inhabilitar al juez Garzón, me explico, que realmente hay sentencia y por lo tanto las sentencias además crean una pedagogía regulativa de la vida social. Sí, sí. Entonces, si hay impunidad, tú tienes, porque al final el derecho penal está para inhibir conductas que alteran la convivencia, ¿no? Y esto es bien. Yo creo que el tema de plantearnos claramente el tema de la impunidad, y por otro lado la urgencia absoluta, y de verdad lo digo, urgencia absoluta de salirnos de esa identidad guerrera que tenemos en el ámbito político, en los plenos municipales, en el Parlamento, y es como si tuviéramos bandos, ¿me explico? Es como si tuviéramos bandos. Entonces, claro, tú tienes una tarea ciudadana a la cual le puedes dar forma con los contenidos que quieras, pero no es lo que tú dices en ese momento, sino lo que tú representas. O sea, ahora mismo no hubieran salido leyes fundamentales, ni la ley de dependencia, ni la ley de igualdad, ni la ley en absoluto, no hubieran podido salir porque yo hablaba con todo el mundo, con diputadas del PP, con diputadas en ese momento de Convergencia y Unión, o sea, con todo el mundo, porque había una norma sobre la que discutir. Ahora no me hubiera podido acercar. Porque los insultos, y los insultos se han cotidianizado, se han normalizado. Es decir, el ámbito político ha normalizado las descalificaciones. Entonces tú preguntas en el Parlamento, pero da igual que sea el Parlamento regional, preguntas en el Parlamento sobre un tema concreto, preguntas al Ayuntamiento sobre un tema concreto, y entonces pasan como en un juego de damas indecente y obsceno al Gobierno central para callarte, ¿no? Y los tiempos están medidos. Yo el otro día decía, me voy a volver a leer a Tocqueville porque si no me voy a enloquecer. O sea, cuando decía precisamente en Democracia en América, ¿no? Vamos a dar la palabra porque la interlocución es lo que precisamente genera democracia, ¿no? Entonces, la palabra democracia se utiliza la palabra democracia, se utiliza calidad democrática mientras estás en una batalla. Y
a mí me preocupa especialmente y no he encontrado, o sea, ¿cómo no podemos hacer un pacto de no agresión? Así de claro, un pacto de no agresión. Porque la abstención sube. Hoy estamos en una rueda de prensa sobre el tema del plan Reside. Ha habido un pleno muy duro. No voy a contaros el pleno porque os merecéis respeto por mi parte. Decían dos periodistas. Uno era del ABC y otro era del País. Por su tarjeta, ¿no? Y decían, da asco. Y hablaban, da asco de los políticos. O sea, no estaban diferenciando. Nos habían metido en una gran etiqueta. En esa etiqueta de cómo usted dice que usted la ha insultado y ahora usted ha insultado y ella dice y él dice, ¿me entendéis? O sea, en esa escalada, ¿no? Y pensar que eran jóvenes, no tenían 20 años, pero tenían 30 y tantos, ¿me explico? Y yo, ostras, ¿cómo rompemos? No tengo respuesta, lo que sí es que expulsa a la ciudadanía con respecto a su participación política en procesos electorales. Es que entre en lo que se está hablando. Por favor. No, lo digo le pregunto a Fernando. Sí. Porque querría abordar dos cuestiones que en parte se han tocado, y una se ha tocado y otra es consecuencia de yo creo, de este tema de la polarización. Decía Paz, la justicia, los jueces todavía están implicados en la dictadura. Bueno, no he dicho eso exactamente. Déjame que permita interpretarte lo que quieres decir. Porque hay datos, incluso en encuestas, que marcan un poco una cierta tendencia a lo que tú globalmente planteas, que es un poco lo siguiente. La justicia española es casi con seguridad el servicio público que se está adaptando con mayor lentitud a las necesidades y demandas de una sociedad democrática. Fíjate lo que estás diciendo, Pablo. El ejército, que era franquista, Eso es verdad, es verdad. el ejército, es verdad que hoy los funcionarios públicos no vivieron con Franco, en todo caso no vivieron la vida pública con Franco. Han pasado muchos años, han nacido unos en el posfranquismo, otros en el tardofranquismo. Sin embargo, la cultura de las organizaciones, de las instituciones, de los cuerpos, bueno, se va prolongando. ¿Qué ha hecho cambiar el ejército? Según dicen muchos militares demócratas, conservadores o progresistas. Hay menos progresistas, pero también los conservadores. ¿Qué les ha hecho cambiar? La relación con los ejércitos de la OTAN. Muchos nos opusimos a la entrada a la OTAN, pero eso ha tenido algunos efectos positivos. Los que han tenido que ir de maniobras o de operaciones militares de paz y han convivido con ejércitos de otros países, bueno, se han dado cuenta un poco del papel de los ejércitos en una sociedad democrática, progresivamente. La policía también ha cambiado, a pesar de excesos, a pesar de actitudes y momentos concretos, la policía ha cambiado enormemente. Se ha hecho un especial esfuerzo, por ejemplo, en materia de feminismo, de protección de la mujer, en muchas facetas, en muchos aspectos. La Guardia Civil, lo mismo, ¿no? Incluso recordemos que hubo un momento en el inicio de la transición que se planteó, vamos a fusionar Guardia Civil y Policía porque la Policía tiene una apariencia más democrática y la Guardia Civil tiene una imagen en el imaginario colectivo relacionada con la pareja de la Guardia Civil, el tricornio que va por los pueblos y tal. Bueno, hoy la Guardia Civil, algunos expertos dicen que tiene una policía científica dentro mucho mejor que la de la Policía Nacional. Muy formal. Lo cual significa también otra cosa negativa, que hay a veces una competencia entre los cuerpos más que una cooperación. Pero sí se ha producido. Y en cambio, se ha producido también en la administración, en la administración general del Estado, ¿no? Sí. A pesar de todos los problemas que hay, de que te atienden, que no te atienden, sobre todo desde la pandemia, con todo el tema de acceso a través de Internet. Claro. ¿Qué ha pasado con los jueces? Con la judicatura, en mi opinión. Pues que en la judicatura hay una presencia de personas conservadoras muy superior a la que hay en la sociedad española y muy superior a la que hay en otros ámbitos de la vida social que yo acabo de comentar.
en la Policía Nacional hay sindicatos progresistas muy numerosos, hay sindicatos conservadores. En la judicatura, no tengo los datos exactos, pero me los sé con bastante aproximación. En la judicatura hay un 70% de jueces y juezas afiliados a asociaciones. Hay un porcentaje no afiliado. De ese 70%, el 55% lo están a la APM, a la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación conservadora. Un 20% más o menos, creo que es un poquitín menos, pero un 20% a los que llamaban los vitorinos, la Francisco de Vitoria, que son más bien moderados. Moderados. Algunos de ellos, gente demócrata, claramente demócrata, pero moderados. Hay luego una foro judicial que tiene un porcentaje pequeño, y jueces o jueces para la democracia apenas llega al 10%, muy poquito, sí. 9%. ¿Y esto por qué? ¿Y qué consecuencias tiene? Las consecuencias que tiene es que hay una mayoría de jueces y juezas que cuando tienen que resolver ya no se ejecutan letras de cambio, ¿no? Pero cuando había la letra de cambio, era un ejemplo típico, yo cuando fui profesor lo ponía, ¿no? La ejecución de una letra de cambio, pues llega una letra de cambio y se ejecuta de una manera como muy mecánica, muy automática. ¿Y quién ejecuta? ¿Quién es el ejecutante y el ejecutado? Probablemente el ejecutado en muchos casos eran personas que tenían dificultades económicas en ese momento, y el ejecutante eran grandes entidades, pero a veces ni eso. Pero es que hoy tenemos cada vez más supuestos, más ámbitos, donde la ideología y el pensamiento del juez o jueza, que debiera dejarlo en un bolsillo, en un cajón, para aplicar la ley en función de la jurisprudencia y sobre todo de los valores constitucionales, pues está apareciendo de una manera más nítida. En la mayoría de los casos no, pero en casos suficientemente significativos para que la imagen que tenemos es una imagen de ideologización de la justicia. Y eso me lleva al otro tema que quería tocar, que es el de la politización de la justicia y juridificación de la política. Es un tema renuente que suele salir en los debates, y para hablar de esto me he traído un recientísimo artículo que publicó El País, que quizá algunos habéis leído, de José Manuel Vandrés, magistrado del Supremo, de la Sala de lo Contencioso, que fue propuesto para el Constitucional y vetado por las derechas del Consejo, y que es un magistrado progresista, y escribe un artículo que se dice Justicia versus Política. Un artículo en donde sus afirmaciones las expresa a través de preguntas, pero cuando uno lo lee y le conoce sabe que lo que está haciendo son afirmaciones. Empieza diciendo: ¿existe un verdadero y auténtico conflicto entre la justicia y la política que pone en riesgo el correcto funcionamiento de nuestra democracia constitucional? Interrogante. Está haciendo una afirmación, pero el juez intenta expresarlo de una manera que sea como más aceptable por la sociedad cuando se trata de un juez que no haga una afirmación. Y habla de la politización de la justicia y la judicialización de la política. ¿Y qué dice? La politización de la justicia se origina cuando la judicatura abandona su posición constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia e imparcialidad, con base a la estricta aplicación de la Constitución y de las leyes en garantías de los derechos de los ciudadanos, y se transforma en un actor subversivo del sistema político constitucional, invadiendo escenarios y espacios que corresponden al activismo político militante. Cuando sale de aplicar la ley bajo esos principios, donde hay matices, por eso importa que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo sea progresista o conservador, y por eso hay una sentencia del Tribunal Constitucional importantísima en el 2008 sobre la constitución del Consejo General del Poder Judicial, que dice: el Consejo General del Poder Judicial se debe a dos mayorías: la mayoría social, que en cada momento haya, y la mayoría del pensamiento de los jueces. ¿Qué quiere decir la mayoría social como más importante? Pues que si la sociedad española es más conservadora y vota partidos conservadores como mayoritarios, parece razonable, o en todo caso no es irracional,
que el órgano de gobierno de los jueces tenga una propensión mayoritariamente conservadora. Y si por el contrario la mayoría política, la mayoría social es progresista, el órgano de los jueces tiene una mayoría progresista, que es lo que el PP ha estado impidiendo de una manera sistemática cada vez que ganaba, cuando ganó Zapatero y cuando ha habido luego el gobierno de mayoría progresista encabezado por Pedro Sánchez. Pero es que ha habido algunos ejemplos recientes, no solo simbólicos, muy graves. Por ejemplo, la posición del Tribunal Supremo en el tema de la amnistía. ¿De la amnistía? El Parlamento aprueba una ley de amnistía. La aprueba con un objetivo concreto, transparente, claro e indiscutible. Hay unas personas que han intervenido en unos hechos político-penales desde el año primero del 15, luego del 12 hasta el 18, que forman parte esas actitudes y acciones punibles y que han sido unas ya condenadas y otras que están en proceso, que forman parte de un conflicto político, no solo penal, conflicto político. Y por tanto, para superarlo hay que amnistiarlos. Y aquellos que tengan un delito de malversación, solo cuando ha habido un enriquecimiento personal. La sentencia del Procés no condenó por malversación porque dijo implícitamente que no había un enriquecimiento personal. Cuando llega la aplicación de la ley de amnistía, estos señores que estaban metidos en un bucle, esto me lo ha dicho, esta es una expresión de un magistrado del Supremo, me ha dicho: Manolo, estos se han metido en un bucle y no saben cómo salir. Deciden que interpretan la malversación de otra manera para no amnistiar. Aparte de decir que la amnistía es inconstitucional, cosa que me parece razonable, que si ellos lo consideran lo plantean del tribunal, pero no que la inapliquen porque hacen una interpretación de un tipo penal absolutamente diferente de la de antes. Como expresión de que están en contra. Están en contra de la amnistía. Si usted no puede estar ni a favor ni en contra de la amnistía, usted tiene que aplicarla. Es una ley del Parlamento. El Parlamento, la democracia se basa en una división de poderes. Como decía Elías Díaz, luego hablaré de Elías Díaz porque hay un artículo sobre Elías Díaz en este número, como decía Elías Díaz, con prioridad del Parlamento. El legislativo es el que tiene la legitimación directa del pueblo y es el que dicta las leyes en un marco, ¿no? Y luego dice, perdonad que me esté extendiendo, pero dice José Manuel Vandrés: la judicialización de la política se ocasiona cuando los juzgados y tribunales son inducidos a pronunciarse como instancia dirimente de conflictos y controversias de naturaleza política que son propios de la legítima lucha partidista. Cuando estamos llevando a los tribunales sistemáticamente todos los conflictos. Claro. Debo decir, yo que soy militante del PSOE, que también el PSOE cae en ese vicio. Totalmente. Y que el proyecto todavía no es anteproyecto de ley de reforma de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que ha tenido varios anteproyectos a lo largo de la última década, se introduce que en el ejercicio de la acción popular no la pueden ejercer los partidos políticos. Los partidos políticos están para estar en el Parlamento. Solo la pueden ejercer si ha habido un robo en la sede del partido. Bueno, entonces está haciendo no la acción popular, está ejerciendo la acción particular de defensa de su derecho y que es víctima, ¿no?, como tal. Pero estamos en la judicialización. La entrada en la política de Vox y de sus terminales, estas abogados cristianos y toda esta gentuza, lo que hace es que cada vez que hay una decisión política la judicializan para penalizar. Y muchas veces el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda, hay que decir que sí está marcando con cierto cuidado: oiga, está usted intentando utilizarnos en la vida política, esto forma parte de la vida política. Pero hay jueces que si te toca un juez concreto simpatiza con la causa. El caso de Peinado es manifiesto. Totalmente. Si no es por aquí, esto no, pues voy a buscar otra cosa y vamos a ver si tal. Y algunos otros que los hemos visto y los hemos conocido. Y en la Audiencia Nacional, en vuestro artículo último de los argumentos progresistas, se pone el ejemplo de García Castellón con Podemos y de otros, ¿no? Es decir, gente que utilizan su condición de juez en unos casos para actuar políticamente contra sujetos o actores políticos en temas en donde no hay nada, pero para buscar la desacreditación absoluta del oponente político.
Bueno, tú has dicho, vamos a ver, el ejército cambió porque se envió a muchísima gente a la reserva con 60 años. Eso fue al principio. Claro, al principio. Pero eliminó muchísimas personas simpatizantes del régimen franquista. El ejército, el propio ministro, y además en ese momento Narcís Serra, eliminó, mandando a la reserva personas con 57 años, con 60 años, que eran jovencísimos, quiero decir, y los eliminó en el sentido de darles una salida honrosa, como se tienen que hacer, como se tiene que hacer. Los jueces, lo que ha dicho Paz, ¿cómo entran? ¿Quién puede estar preparándose una oposición donde además tienes que cantar los temas? En un tiempo determinado. En un tiempo determinado. Por eso después, lógicamente, el lenguaje tiene que hacerse un despliegue de lo que es el oficio. Oiga, he aprobado una de las oposiciones más difíciles y por lo tanto tengo que hacerle saber que usted no está al alcance ni de mi oficio, ni de mi lenguaje, ni de mi conocimiento. Es que es una situación de indefensión. No, es una situación de absoluta indefensión. Ahora quiere el gobierno precisamente decir, no, vamos a democratizar la entrada a una carrera profesional como la judicatura, que no dependa de que te puedan financiar las familias. Por eso, o sea, tienes una clase alta que ha vivido el privilegio, que incluso han tenido abuelos que no han declarado Hacienda. No, es que es así. Es que es así. Pues ¿cómo van después a no ligarse a presupuestos ideológicos que simpatizan con estos grupos políticos que están desacreditando la democracia? Vos desacreditas la democracia allá donde está, o sea, la democracia, el sistema parlamentario, todo lo que significa las unidades básicas de convivencia en cuanto a acción colectiva, el pensamiento común y lo que es la política. Entonces, claro, es que tiene todo que ver con que no se ha limpiado, en términos, cuando digo limpiado suena fatal lo de la limpieza étnica, pero el ejército lo hizo, o sea, un gobierno socialista mandó a la reserva a personas que eran profundamente sospechosas de que pudieran simpatizar o que hubieran estado en puestos de poder en el régimen franquista. Y los mandó a la reserva. Jóvenes. Y en cambio los jueces han estado ocupando y luego tenemos el Consejo del Poder Judicial, que a mí me parece clave cómo se entra a la carrera judicial. No van a admitirlo, no van a admitir que se democratice la entrada, porque eso sería colocar el oficio al alcance de todos. Y además no solo democratizarlo, es que además habría que cambiar el sistema de control de los conocimientos. Claro. Bueno, o sea, eso fue el intento del tercer y cuarto turno, que al principio funcionó algo. Sí. Yo formé parte de un tribunal del cuarto turno, sí. Ah, sí. de jueces de lo social, y efectivamente el sistema de entrevista y captación de qué conocimientos tenía el candidato o candidata era muy distinto que el de la exposición de un temario. No. Es verdad que se exigía y se sigue exigiendo que sean gente con unos años de experiencia en una de las profesiones. Lo que pasa es que el Consejo ha ido acotando y disminuyendo cada vez más el número de plazas que entraron por el tercer y cuarto turno. Y eso, el decreto último del gobierno de hace un mes intenta cambiarlo. Vamos a ver qué efecto tiene. Me vais a permitir, lo digo por la hora, me vais a permitir que estupenda el diálogo que estáis teniendo, pero quiero también que el público participe. Me podría hacer cantidades de preguntas que quería haberos hecho, pero creo que a lo mejor es el público o la gente que ha venido que quiera. Hay dos o tres que queréis hablar. ¿Empieza? Enrique. Bueno, yo quiero personalmente matizar lo de que la judicatura actual tiene el problema con el vínculo con la dictadura. Voy a explicar por qué. No, está claro. Vamos a ver. Yo escuché a Martín Pallín decir, oiga, el juez ponente que se interesaba mucho por esa sentencia del Borbón, cuando el 23F, el juez ponente que eleva la pena armada bien elevada y la equipara con Milán del Bosch, dice, era viva Marzal, que había estado en la División Azul, y añadió Martín Pallín. Pero es que los jueces en aquellos años sabían, comparado
con los actuales. Entonces yo hice un ejercicio. Cogí sentencias del Viva Marzal y sentencias de la actual Sala Penal del Supremo. No hay color. En la sentencia del Viva Marzal te enteras del supuesto de hecho. No, sí, te enteras de la prueba que hay en el pleito, de la valoración de la prueba, de la conexión entre esa prueba con los hechos probados y con la aplicación del tipo penal. Yo desafío a cualquiera a que me diga si entiende la sentencia penal de los seres. Que mira la que ha traído, ¿eh? No solo la audiencia de Sevilla, sino la del Supremo. O la sentencia que condenaron a unos militantes de la CNT tal. Folio, y que es la técnica de Concepción Espejel en su voto particular cuando quería meter en la cárcel al mayor de los locos. Concepción Espejel, que es recompensada por el Partido Popular, que es un problema que tiene la democracia española, no solo Vox, tiene al nadie el Partido Popular. Iría recompensada. Entonces ahí, desde sentencia empiezan a fotocopiar sentencias que no tienen nada que ver, a invocar doctrina constitucional que no tiene nada que ver. Se inflan de páginas y folio y al final, sin enterarte, condenan a la gente. Eso es lo que está haciendo la actual Sala de lo Penal del Supremo. Y eso sí que es un problema. Bueno, puedo intervenir si me dejáis por aquello que vamos de penal. A ver, a mí las generalizaciones es que no me gustan. Es verdad que hemos tenido en algunos momentos muy buenos jueces y hemos tenido muy buenas sentencias. Por cierto, en mi opinión, algunos de los mejores jueces del Tribunal Supremo no eran jueces, eran catedráticos de Derecho Penal. Bien. No, es muy interesante eso. Es verdad que ahora hay sentencias malas, muy malas, de llorar amargamente. De no enterarte de qué es lo que ha juzgado. Pero antes también las había, ¿eh? Ojo. Ojo. Ahora hay sentencias malas, pero antes también las había. Y otra cosa es que, como antes habían menos los jueces, todos nos enteráramos estupendamente. Pero les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes serían capaces de hacer un puente? No, ¿verdad? No sabemos hacer puentes, porque no tenemos conocimientos matemáticos, no tenemos conocimientos de materiales. El derecho penal es complejísimo, ¿o no? Bueno, no hay buenas clases, que mis alumnos suspenden, bueno, no masivamente, estoy en broma. No, el derecho penal es muy complejo, cada vez es más complejo. Entonces, y a mí me pasa en las clases, mis alumnos me dicen, es que yo entiendo mejor a no sé quién, justo entienden mejor a los que menos saben. Entonces, no generalicemos. Entiendo el matiz. Los términos complejos tienen, o sea, los problemas complejos tienen sus propios términos. Y lógicamente, si no conoces el problema y no conoces las consecuencias de utilizar ese término, no lo entiendes. Pero eso no significa que la sentencia sea mala, ¿eh? Al menos en el ámbito penal, que es muy complejo. Por ejemplo, si yo les hablo de imputación objetiva, ustedes no tienen ni idea, sin embargo es un criterio fundamental para determinar si ha habido un homicidio o no. Y no lo van a entender porque no saben lo que significa imputación objetiva, o no saben lo que significa incremento del riesgo y las consecuencias que tiene, o error de prohibición. De modo que no entendamos no significa que las sentencias de antes, que sí las entendíamos, fueran mejores. A lo mejor lo que quiere decir es que esos jueces no sabían los conceptos. Punto 1. Y punto 2. Ahora hay sentencias malas, muy malas, pero entonces también. ¿Y ahora hay sentencias buenas? Pues también. Pues también. ¿Que me gustaría que fueran mejores? Pues ¿para qué vamos a decir que no? Sí. Pero las generalizaciones... Paz, pero se podría tener ese rigor, como tú dices, de categorías jurídicas que requieren además un conocimiento experto, como tú estás diciendo, a la vez que no sean tan voluminosas sentencias, ¿sabes cómo te digo? En el sentido de evitar tanta retórica. Eso repercute en los agentes judiciales, en todos los juzgados, en todo lo que significa, ¿no? Pues supongo que dependerá del caso. Sí, hay sentencias que son inmensas, que tú las ves y dices, pero también es verdad que hay sentencias donde hay a lo mejor 10 recurrentes, ¿o no?
Y hay entonces sentencias muy largas porque son temas muy complejos, y se plantean muchos delitos, muchos recursos, y hay que responder muchos condenados o muchos condenables. Sí. Entonces, eso es verdad que eso lo incrementa, pero eso no significa que no la entiendas, o sea, no la entiendes bien porque están mal escritas o porque están mal hechas o bien porque utilizan términos que no entiendes. Es muy importante que las sentencias razonen los fundamentos. Eso es fundamental. Y eso a veces exige una argumentación más larga, ¿no? Eso lo implementó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional desde el inicio empezó a hacer sentencias muy largas, claro, porque todo el mundo tenía la convicción, empezando por ellos, con ellos mismos, de que lo importante no era el fallo, no era lo que resolvían, era cómo razonaban desde la Constitución al derecho o desde la Constitución a la ley, cómo razonaban. Y eso, bueno, es muy importante. Es muy importante. Eso es fantástico. La primera regla de un juez es que aplique la lógica y la segunda que aplique el diccionario de la RAE. Bueno. Del artículo que has escrito hay una parte que no desarrollas y me gustaría que la aclararas, que es el uso de la jurisprudencia para que las sentencias tuvieran mayor rigor y estuvieran más unificadas. ¿Yo? Sí. Pues no recuerdo haber dicho eso. A ver, ¿me lo puedes repetir qué es lo que he dicho? En el artículo citas el uso de la jurisprudencia para fundamentar las sentencias, ¿no? Sí. Un uso más riguroso de la jurisprudencia para que de esa manera, bueno, es lo que he entendido yo, a lo mejor lo he entendido mal, precisamente por eso te lo pregunto, porque como lo citas muy de pasada, parece que invitas a un nuevo uso de la jurisprudencia para que las sentencias fueran menos cambiantes de acuerdo con unos tribunales y otros. Pues la verdad es que no recuerdo a qué es lo que te estás refiriendo, pero puedo haberlo dicho por dos razones. Por una, porque hay una cada vez mayor tendencia, y de hecho el anteproyecto de reforma del Código Penal de 2010 lo intentó, que es convertir la jurisprudencia en ley. Es decir, que la jurisprudencia vincule de tal manera que sea fuente de derecho penal. Así, pues la jurisprudencia no puede ser nunca fuente de derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es el que le dice al Estado qué fuerza utilizar, cuándo la puede utilizar y cuánta fuerza puede utilizar contra sus ciudadanos. Y eso solo lo pueden decir los propios ciudadanos. O sea, la base de la democracia es un derecho penal que tiene como fuente la ley aprobada por mayorías en un sistema democrático, en un órgano democrático como son las Cortes Generales. Entonces, lo primero, el Tribunal Supremo, y además hay una tendencia cada vez mayor en la judicatura a recurrir de forma imperativa al antecedente. Bueno, pues eso no puede ser. Si algo permite mejorar la jurisprudencia es que los jueces inferiores no la hagan caso. ¿Me explico, verdad? Sí, es imprescindible totalmente. que no sea fuente de derecho penal. Eso podría ir en ese sentido. Pero también nos estamos encontrando en algunos temas especialmente novedosos, o novedosos en el sentido de que esta sociedad que tenemos actualmente se parece muy poco con la que teníamos hace 20 años, y menos con la que teníamos 30. Y la sensibilidad en algunos ámbitos es muy distinta a la de hace 20 o a la de hace 30. Es decir, a la que tenían esos magistrados cuando eran jóvenes, se formaron y cuando iniciaron su carrera. Y ellos han cambiado, han ido evolucionando como hemos ido evolucionando la sociedad y nosotros. Pero eso tiene un inconveniente, y es que en algunos temas extraordinariamente sensibles la evolución es muy rápida y a veces un poco torpe. Por ejemplo, en el tema relacionado con el género. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, hacen esfuerzos. O sea, yo reconozco los esfuerzos del Tribunal Supremo Penal por ajustarse a la sensibilidad social actual en materia de género. Pero la forma en que lo hacen es difícil. Entonces, probablemente también, no sé a cuál de los dos aspectos me referiría. Uno,
la jurisprudencia no puede ser fuente de derecho penal, tiene que ser la ley orgánica. Y dos, hay algunas materias especialmente sensibles en las que la sociedad ha cambiado mucho, donde el tener un sistema judicial en el Tribunal Supremo, pues todos lo sabéis, con una determinada edad en la que todos estamos, y no quiero pecar de edadismo, pero hace que frente a algunos problemas jurídicos muy actuales, aunque hacen un esfuerzo evidente por asumirlos, los resultados no son francamente mejorables. Alguna de los dos aspectos he logrado aclarar. Sí. Muchas gracias. Pepe. Yo, Manolo, ha escrito un artículo y le Elías. y antes quería decir, ¿qué diría Elías Díaz hoy como experto en filosofía del derecho de algunas de las cosas que están saliendo, ¿no? Sobre todo lo que está implícito, ¿no? En términos, digamos, de modelo de sociedad y su relación con la justicia y con su situación actual. Brevemente, porque parece que el tiempo corre, pero bueno, sí que me interesaría. Bueno, te agradezco la pregunta, porque yo quería invitar a los que estáis aquí a que leáis en Argumentos Socialistas el artículo que he publicado. Sí. Que no es un artículo sobre la justicia de manera directa, es un artículo sobre mi maestro Elías Díaz, que falleció el 3 de febrero pasado, catedrático de Filosofía del Derecho, autor de una enorme cantidad de publicaciones, pero de un libro clave en la formación de los demócratas, de los estudiantes y los profesores y los demócratas del tardofranquismo, que se llamaba Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Un libro que tuvo muchas ediciones y cuyas ideas clave se recogen en el preámbulo de la Constitución y en el artículo primero de la Constitución, cuando dice España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Hay una conciencia colectiva, una convicción colectiva de que esa expresión sale del libro del título de Elías Díaz. ¿Qué podría decir Elías? Pues yo quiero quizá comentar una cosa, ¿no? Elías dice, el Estado de Derecho, en su libro, dice, no todo Estado es Estado de Derecho. Es verdad que en todo Estado hay un sistema judicial, hay un ordenamiento jurídico, pero eso no significa que no autoriza hablar sin más de Estado de Derecho, sino que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia política y ética. Y dice, tiene 4 requisitos. El imperio de la ley como expresión de la voluntad general. ¿Cómo se canaliza a través de las elecciones generales, democráticas? En este país, aunque la derecha cuestiona políticamente la legitimidad de los gobiernos, nadie ha cuestionado, ni por la derecha ni por la izquierda, la limpieza de los procesos electorales. A veces se ha recurrido que en un pueblo ha habido cosas muy marginales, secundarias. Segundo, la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y él decía, con predominio del poder legislativo. Y aquí es donde yo creo que Elías no tenía, porque los últimos meses de su vida fueron poco complicados por la enfermedad, pero era más de mi maestro un gran amigo y he hablado mucho de eso. El tema del papel de los jueces. El papel de los jueces, esta intromisión de los jueces en la vida política. Cuando yo trabajaba con él en los años 70 y 80 del siglo pasado en filosofía del derecho, había una doctrina que se importó de Italia, que era la del uso alternativo del derecho. Incluso hubo el magistrado luego del Supremo, que fue discípulo suyo, que editó un libro, bueno, era Pietro Barcellona y unos juristas italianos que decían, bueno, hay que interpretar el derecho no con arreglo a los valores del sistema, sino a los valores progresistas. Y Elías, cuando se aprobó la Constitución, dijo, no, esto se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar. El derecho hay que aplicarlo e interpretarlo con arreglo a los valores constitucionales. Pero aquí no cabe un uso alternativo al margen de la propia Constitución.
Y bueno, yo creo que él, a partir de ahí, ha tirado mucho de esa línea, de esa argumentación, de esa reflexión, que es el papel de los jueces. Es garante de la aplicación de la Constitución y de las leyes, pero no pueden ser, como decía ese artículo del periódico del País de hace 4 días, de un activista político, el juez como un activista político. Y luego los otros dos, ya termino esta reflexión, decía, el tercer requisito es legalidad de la administración y control del Poder Ejecutivo. Eso está en el artículo 9 de la Constitución. Todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al derecho. El poder público es el policía de tráfico que vemos en la calle, sometido también a la ley y a la Constitución. ¿En base a qué? Artículo 9 de la Constitución. Pero el primero, el Poder Ejecutivo, el Gobierno. Y el último es la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales con su realización material. El Estado de Derecho no es solo un Estado formal de derecho, sino que tiene que avanzar a un Estado material de derecho, en que los derechos económicos, sociales, los derechos materiales vayan siendo progresivamente aplicados. Mi maestro fue un gran artífice del pensamiento jurídico y también del pensamiento socialista y del pensamiento heterodoxo español de la época de la República, que él incorporó a sus libros y a sus obras. Gracias por la pregunta. Socialista democrático. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Bueno, Qué gran privilegio. si queréis, Lo he leído, los tengo subrayados. si queréis podíamos ir finalizando, ¿no? A no ser de que alguien ¿Y quién fiscaliza a los jueces? lo acaba de decir. Esa pregunta, Rocha, me tiene a mí un poco... ¿Quién controla al controlador? No, de forma generalista, porque, a ver, eso hace que en detrimento de lo que podamos pensar muchos de la política o de la justicia, hace que socialmente se refriegue realmente lo que es la justicia, ¿no? Cuando nos encontramos a un señor peinado, por ejemplo, a un juez peinado, y con el caso de Begoña, que nos parece bastante duro que si supuestamente no hay nada, el indague y no tenga un tope, no haya un tope, realmente busque por reflejar la justicia, realmente. Cuando yo como ciudadano, que es lo que me lo planteo cada día en mi casa, estoy pagando su sustento. O sea, él no puede utilizar la justicia para asuntos partidistas. Entonces yo digo, Pero cree que no lo ¿quién hace, pone el claro. tope? Cree que no lo hace. Creo que sí. Vamos a ver. Si quieres tú, Paz, y luego yo... Sí, y yo además, bueno, contesto y me tengo que ir, me vais a tener que... pero tengo que Qué seguir. pena, Paz, que te tengas que ir. Sí, ya lo siento, pero tengo que seguir mi Ponme viaje. aquí tu teléfono luego, perdón. Sí. A ver, en concreto en el caso Peinado, ojo, a Peinado le está controlando la audiencia y la audiencia le está dando la razón en parte. Ojo, ¿eh? O sea, los jueces tienen su sistema, él lo ha dicho, de control. Pero a Peinado le están controlando. La Audiencia Provincial de Madrid. Sí, ¿no? Sí, le está dando la razón en parte. En su caso, la sección séptima, 27. Sí, Luego está el Consejo General del Poder Judicial, que también puede controlar Un momento. respecto de infracciones administrativas. Que no está cometiendo, ¿no? No está Parece controlando que se mucho, está pero hay controlando, jueces ¿no? que han sido sancionados. Sí. Hay jueces que han sido sancionados. Santiago La Alba. Fiscalía. que ve- La Fiscalía lo que puede hacer es interponer querellas. Caso Garzón o Gómez de Liaño fueron condenados, que han sido pocos jueces condenados y que han sido pocos, sí, bien, pero supuestamente los mecanismos existen. Otra cosa es cómo funcionen, pero no cómo funcionen porque los mecanismos no estén racionalmente pensados. A lo mejor el problema no es ese. Claro. ¿Sabes, no? Porque si no, ¿Cuál es el problema?
Pues que no funcionan porque, o sea, esto es como si a una bicicleta no le pones el aceite. La bicicleta funciona, pero no tiene aceite y no da vueltas. Quiero decir, aquí tenemos una serie de problemas de fondo que son con los que llevamos debatiendo, y un poco lo que yo comentaba, o sea, ¿por qué tenemos este problema? Pues, y vuelvo al principio, la judicatura también es fruto de una sociedad con su mentalidad, con su polarización, y los jueces han ido cambiando. Lo hemos dicho también en relación con la sanción de la violencia verbal. Sí. Pero también es que se lo están admitiendo los propios jueces. Sí. Hace X años era inadmisible que un juez se pronunciara públicamente sobre no sé qué, y ahora lo hace. Y además yo aquí incluiría otro factor, y es que hace 40 años nadie vigilaba a los jueces y nadie les criticaba, y hoy en día los ciudadanos somos muy críticos. Más expresamos el desacuerdo. Y lo expresamos. Eso también es un factor, porque eso no quiere decir que antes lo estuvieran haciendo bien. Sí, pero lo que quiere decir es que ahora lo vemos y lo criticamos ciertos sectores, y hay otros sectores que los aplauden. Porque hay otros sectores que... a la luz pública cada 2 por 3, porque antes yo no recuerdo cuando era joven de que todos estos temas salieran a la luz pública, no salían, y que los periodistas tuvieran ese acceso. Es que parece que el individuo ya no tiene intimidad de su persona, por ejemplo en el caso de Begoña, porque su marido será lo que sea, pero es una persona individual también. Sí, pero en ese caso en concreto sí que hay control. Y me vais a disculpar, encantada de conoceros a todos, de estar con vosotros. Sí, por favor. Sí, genial, Paz. Y disculpadme, pero... Y tú. No, el boli es suyo, que se lo había roto. Pues te voy a coger yo el luz azul para poner una cosa. Así, un momentito para poner... Es que es un oscuro más. Yo tengo uno así. Sí, Manolo, todo. Vamos a ver, los jueces, como explicaba Paz, tienen varios niveles de control. Del contenido de sus resoluciones judiciales, providencias, autos, sentencias, el control lo hacen los tribunales superiores. En un juez de instrucción, la audiencia provincial, luego si hay juicio, el juicio lo hace un juez penal u otra sección de la audiencia provincial, en última instancia el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre en el tema de, bueno, primero, por tanto, sobre el contenido? 2, sobre su actuación como juez, si cumple o no sus funciones de juez, lo que llamamos el control disciplinario, lo hace el Consejo del Poder Judicial. Y es verdad que sanciona de vez en cuando a jueces, pero a muy pocos. Jueces que hay juzgados que van con un atraso de 3 años y otros que van al día, y al que va con un atraso de 3 años no le sancionan y el que va al día no le premia. Ahí hay un problema. Y luego hay un control, si en su actuación jurisdiccional cometen un delito, hay otro control por otra sala de los jueces. De hecho, a Peinado le metieron 2 querellas. Una, el presidente del gobierno, no Pedro Sánchez, el presidente del gobierno como tal, y otra, Begoña Gómez, que fueron inadmitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No se admitió, claro. Y luego hay, y es muy importante, yo quiero hablar de ello, insistir en ello, el juicio público. Porque es verdad que cuando yo era joven, cuando yo estudiaba y tal, no se criticaba a los jueces. ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado a eso? Bueno, pues la reflexión de que si son un poder del Estado, porque el poder del Estado no es el Consejo del Poder Judicial, el poder del Estado es el juez que actúa, es que decide, te meto en prisión, o te divorcio, o te condeno a readmitir, o pagas una indemnización, o te embargo. Ese es el poder, poder físico, material, físico al final. Bueno, pues si son un poder del Estado, están sujetos a la crítica pública igual que el resto de los poderes del Estado. ¿Quién establece los límites de esa crítica? Bueno, y ahí estamos en un bucle. Los propios jueces, es decir, el propio Poder Judicial en su escala, al final el Tribunal Supremo
no solo el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque la crítica es el ejercicio de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y puede llegar, ¿usted qué puede? ¿Puede insultar a un juez? Pues no puede insultar a un juez, como no debe poder insultar a un político, ¿no? Pero usted puede criticar la actuación del juez y el contenido de su decisión, por supuesto que sí. Y esto es un gran logro de la sociedad democrática, que antes no existía. Bueno, termino con un apunte. ¿Qué pasa con esa sección 27 de la Audiencia Provincial? Que tiene 4 o 5 magistrados, pero hay 3 que están actuando. Bueno, son 3 jueces muy conservadores. 2 de ellos se dice que vinculados a Vox. El otro es un juez conservador, moderado. ¿Qué es lo que han hecho en el último auto de hace 3 días? Bueno, le han limitado muchísimo, el auto es muy duro para peinado, pero no cierran el caso. Les va a costar cerrar el caso. Como una regañina. Les va a costar cerrar el caso. Le dicen, bueno, esto no, lo está haciendo mal, esto es tal, pero puede seguir por ahí. Puede seguir por ahí. ¿Y por dónde puede seguir? Por un tema que tiene mucho que ver con la autonomía de la mujer. Totalmente. Es que como usted está cerca, dice el auto de la audiencia, cerca del presidente del gobierno, cabe interpretar que las gestiones que hace usted o que hace alguien con usted sean por esa cercanía para obtener beneficios. Da un salto con el cabe. Pero es que es subjetivo. Hay datos, hay indicios, hay conjeturas. Hay conjeturas. Claro, él se mueve desde ¿Qué acabará? Pues como dice Bolaños, acabará en nada, pero mientras tanto eso es una... Pero hay un juicio público, como has dicho Manolo, hay un juicio público con respecto a es la sociedad de la sospecha. Sí. De la sospecha. Algo pasará, algo habrá, porque ¿sabes? Cuando eso se cierra es como lo de los seres, ¿no? Magdalena, una de las condenadas... La miseria años y años y años. Por supuesto, para después si no existe el día que Pedro Sánchez deja de ser presidente del gobierno se archivará al día siguiente. Yo estoy convencida de eso. Yo estoy convencida, porque es una persecución. Muchas gracias por...